En esta oportunidad tenemos también a la doctora Claudia Valdivia. Ella es médico geriatra, egresada de la Universidad Mayor de San Marcos. Es speaker en nutrición y médico asistente del Hospital de la Fuerza Aérea del Perú. El tema que nos va a traer hoy día es actualización en nutrición en adultos mayores. Damos la bienvenida a la doctora. Gracias, María. Bueno, gracias por los aplausos. Es un gusto participar en este curso. Bueno, lo que viene a ser la nutrición o como actualización en nutrición. La nutrición como entidad científica es una entidad nueva, ¿no? Porque muy importante es resaltar que normalmente yo que vengo hablando o especializándome en temas de nutrición, es muy común el confundir lo que es la alimentación y la nutrición. Eso es algo básico. La alimentación tiene que ver con todo la ingesta de alimentos, con ningún tipo de fin. Nosotros comemos y acabamos de disfrutar de bocaditos dulces, bocaditos salados que nos dan placer, y por eso es que nosotros comemos, porque imagínense que no nos diera placer, y porque es una necesidad para sobrevivir, una necesidad energética en nuestro cuerpo. Pero la persona que se alimenta puede ser una persona que se alimenta bien o una persona que se alimenta mal. Puede ser que la persona genere obesidad o la persona genere síndromes de desnutrición. Entonces, nada tiene que ver la alimentación con la nutrición. La nutrición hoy en día es una especialidad médico-científica y obviamente también lo hacen los nutriólogos, que tienen fines y objetivos específicos de mejorar la salud. O sea, la nutrición es una herramienta en la cual ya se ha probado a través de mucha evidencia científica que se incorpora estos nutrientes, ¿no?, al cuerpo con ciertos fines específicos de lograr mejora biológica. Entonces, cuando yo hablo de nutrición en el adulto mayor, inmediatamente tenemos que enfocarnos cuál es el objetivo de la nutrición en el adulto mayor, y para eso tenemos que saber cuál es el objetivo de todo lo que es geriatría o especialidades interdisciplinarias relacionadas a geriatría o incluso la gerontología, que es el envejecimiento saludable. ¿Y cuál es el point del envejecimiento saludable? Es que ya no se trata de la ausencia de enfermedades. Prácticamente encontrar a un adulto sano, sin enfermedades, es como la aguja en un pajar. Nosotros vamos a encontrar a personas que sufren enfermedades, pero no por eso no dejan de estar sanas. Ustedes dirán, pero ¿cómo? ¿Cómo se puede estar sana estando enferma? ¿Por qué? Porque la enfermedad no tiene que traer consigo una situación de discapacidad o de dependencia funcional. Entonces, el objetivo de todos los procesos de envejecimiento saludable tiene que ver con la capacidad del ser humano de ser funcional y desenvolverse en una comunidad. Yo puedo tener 4 o 5 enfermedades, pero puedo ser capaz aún de valerme por mí mismo. Y ese es el objetivo del envejecimiento saludable, y eso es lo que va a traer el bienestar en la vejez. Yo hace mucho tiempo investigué mucho cuál era la felicidad en los adultos mayores. La felicidad medida con la capacidad de poder medirla, ¿no? Es muy interesante saber qué es lo que realmente le hace felices a los seres humanos que son adultos mayores. Y la mayoría de encuestas hechas a nivel de gerontología relatan que lo que más valora un ser humano es la capacidad de seguir haciendo lo que él quiere hacer, sea haciendo su trabajo, sea teniendo el rol de padre de familia, sea tal vez teniendo un rol más importante con sus familiares, como son sus nietos. Entonces, nosotros siempre tenemos que tener esa visión a la hora de incorporar cualquier herramienta en geriatría. Siguiente. Con esto puedo morir. Bien, entonces tenemos lo primero que tenemos que entender cuando hablamos de adulto mayor es que hoy existe el concepto de bio-age. Y ustedes dicen, ¿qué es bio-age? Pues que la edad cronológica se divide de la edad biológica. ¿Por qué dice? Porque los adultos mayores, la principal característica de los estudios de envejecimiento es que el adulto mayor no se clasifica por su edad cronológica. Podemos encontrar una persona de 70 años que en realidad ya necesita de ayuda de terceros. Eso significa que es una persona con dependencia. Y podemos tener una persona de 100 años, o el video, no sé si ustedes estuvieron anteriormente, que pasó la licenciada María Eugenia, en la cual mostraba a un señor de 108 años durante una hospitalización caminando en el pasadizo de un hospital
y respondiendo en forma jocosa a las preguntas y al entusiasmo que tenían los terapistas. Estamos hablando de 108 años, que aún tiene de repente ciertos rasgos de dependencia, pero que no refleja sus 108 años aparentemente. Entonces, hoy en día, al hablar del adulto mayor, no podemos establecer o clasificarlo en función de su edad cronológica, sino de su edad biológica, de su capacidad funcional. Es así como la OMS clasifica a los adultos mayores con capacidad estable y alta, ¿no?, con un decline de la capacidad, sobre todo cuando suceden sucesos abruptos o agudos, o personas que ya pierden significativamente la capacidad funcional y que normalmente son personas que tienen una capacidad también intrínseca muy baja y que ya dependen casi exclusivamente de cuidados. Normalmente cuando esta capacidad funcional e intrínseca, que es un componente, está muy deteriorada, pues prácticamente la muerte va a llegar. Y es ahí donde de repente lo que vienen a ser los cuidados de fin de vida, los cuidados paliativos pueden tener una mayor intervención. Y que las herramientas rehabilitadoras que tenemos, era parte también de una pregunta que hice, no van a servir. Acá ya no sirve mucho rehabilitar, sirve dar confort y calidad de vida. A este paciente que está empezando su decline, yo tengo que esforzarme de poder recuperarlo funcionalmente. Y al que esté estable no significa que le voy a decir, usted está sano, siga su vida normal. Yo me tengo que preocupar por seguir manteniendo esa capacidad funcional y seguir dándole las herramientas necesarias para que eso se logre. Y es ahí, en estos dos puntos, donde se centra la nutrición en el adulto mayor. ¿Por qué? Porque si ese paciente con capacidad funcional estable tiene una enfermedad, y esa enfermedad, por ejemplo, es metabólica, es una diabetes, y esa diabetes se descontrola, el paciente va a terminar con una complicación, y si se complica, va a terminar en un estado de dependencia. Entonces, la nutrición sí bien tiene un juego o un rol muy importante en la intervención de los cuidados del adulto mayor. ¿Cuál es uno de los componentes más importantes de la capacidad funcional? La capacidad intrínseca. Y ustedes dirán, ¿qué es la capacidad intrínseca? Es la suma de las capacidades que tiene todo ser humano biológico. Es hoy en día donde se centran todos los estudios de investigación actualmente. ¿Y qué significa esta capacidad intrínseca? Esto es lo que está ahorita revalidando todos los conocimientos de envejecimiento que tenemos hoy en día. Que te dice que puedes tener 100 años y estar muy vital, o que puede decirte que tienes 60 años y estar decrépito, aunque esto suene un poco duro. Y en la cual ellos identifican 5 dominios importantes, de los cuales es necesario hacer pesquisas, es necesario valorar en el adulto mayor para que no caiga en la viral de la dependencia funcional. Estos dominios son movilidad, ya nos habló el doctor Falvi extensamente de lo que implica la sarcopenia en eso. La parte neurosensorial, sabrán que la primera causa de discapacidad del adulto mayor son las cataratas, o sea, la pérdida de la visión. Es importantísimo valorar. La vitalidad. La vitalidad viene a ser la capacidad de energía que tiene el ser humano, y esto tiene que ver con cambios hormonales, endocrinos, metabólicos, en los cuales, de todas maneras, el principal componente de la energía de un ser humano es el nutriente. Es ahí donde juega un rol directamente la nutrición. La cognición y la área psicológica. Estos son los dominios en los cuales se están estudiando para ver qué es lo que sucede. Y también son los dominios por los cuales la Organización Mundial de Salud da las principales directivas de lo que viene a ser la atención integrada para las personas mayores, dedicadas o dirigidas a justamente limitar el deterioro de la capacidad intrínseca. Y acá encontramos todos los dominios y todas las especificaciones dadas de cada uno de ellos. La vitalidad, la movilidad, el bienestar psicológico, mantener las funciones sensoriales, hacer frente a problemas asociados a la edad para que no causen mayor dependencia, uno de los más importantes, la incontinencia urinaria, prevenir caídas, y el rol muy importante que tiene en el manejo de la funcionalidad, que es el apoyo a los cuidadores. ¿Qué tema me toca a mí? Nuevamente, la vitalidad está intrínsecamente relacionada a la parte de la nutrición. Y es el día que hoy conocemos que los trastornos nutricionales son trastornos que ya tienen especificaciones dadas o, digamos, categorías. Normalmente, cuando yo hablaba de trastornos nutricionales, toda la gente tiene en su mente o ser obeso o ser flaquito y desnutrido.
Eso no tiene en un contexto de estudio nutricional hoy en día. Hoy en día tenemos pacientes que tienen síndrome de realimentación, tienen anormalidades de micronutrientes, por ejemplo el déficit de la vitamina B12, tienen un trastorno metabólico importante que es la obesidad, tienen sarcopenia y fragilidad. Miren cómo estos dos síndromes geriátricos están catalogados como trastornos nutricionales, porque no hay sarcopenia sin desnutrición y no hay fragilidad sin desnutrición. Es un componente que puede mirarse para hacia un lado de la obesidad. Hay un obésico sarcopénico, hay un obésico frágil, pero que está malnutrido. Y hay un desnutrido propiamente que está con una baja componente energético, ¿no? Entonces, por eso es que yo pongo estas flechitas uniendo, porque estos tres componentes se pueden estar mezclando o superponiendo. Es importante reconocer estos trastornos. Yo me voy a dedicar hoy en día a uno de los trastornos más importantes, en la cual muchos tenemos que enfocar en los estudios nutricionales, que es la desnutrición. Y las diferentes categorías de la desnutrición, que luego lo vamos a ver. Nuevamente, solamente para reforzar el hecho de que la desnutrición es un síndrome geriátrico y como tal va a llevar o concatenar el hecho que aparezcan otros síndromes geriátricos, como viene a ser la sarcopenia y la fragilidad. Si yo tengo una desnutrición en un adulto mayor, este adulto mayor va a tener pérdida metabólica. ¿En dónde se va a evidenciar esa pérdida metabólica? En el desarrollo de sarcopenia. Y esta sarcopenia va a llevar a un menor performance físico y al desarrollo de una fragilidad física. Y es así como tengo todos los resultados negativos en salud. Entonces, estos componentes están muy imbricados. Y todos son reconocidos como síndromes geriátricos, cosa que es el título de este curso. La desnutrición o malnutrición, que es lo mismo en términos médicos, es una epidemia oculta entre los adultos mayores. ¿Por qué? Porque no la diagnosticamos. No se trata, ¿no? En realidad la intervención es casi nula. Cuando hablamos de epidemias siempre pensamos en problemas cardiovasculares, incluso tenemos programas de prevención ya bien especificados a nivel de salud pública. Tenemos programas de prevención de enfermedades pulmonares que también son prevalentes en el adulto mayor o de trastornos metabólicos como diabetes. Pero esta enorme epidemia que tenemos, ¿no? Y ya tiene un diagnóstico la desnutrición. Es importante reconocer que es una falta de ingesta o un exceso de gasto metabólico que va a afectar el metabolismo general del ser humano, ¿no? En la cual está indicado tanto procesos de ingesta como procesos metabólicos dentro del cuerpo. Eso es lo básico en el concepto de la desnutrición. Los síntomas. Importante, me gusta mucho este eslogan que está colocado en la mayoría de hospitales de otra latitud, en la cual muchas veces pensamos que estos síntomas son debidos a enfermedades que tienen el adulto mayor y no a estados de desnutrición. Pérdida de peso. Los adultos mayores pierden peso, en realidad muy pocas veces se hace un monitoreo del peso del adulto mayor. Una pérdida de tan solo 2 kilos en menos de un mes o 2 kilos en un mes es más o menos una pérdida considerable, ¿no? Para que ustedes tengan en cuenta. Lo otro importante es la anorexia, la pérdida de apetito. Eso es algo que quiero yo desmitificar. El adulto mayor no tiene por qué tener pérdida de apetito. Eso es un viejismo. Ah, sí, usted es viejito, sí, claro, come menos. No, eso no está probado. Cansancio. ¿Quién no conoce a un adulto mayor que a veces se queja de cansancio? O la típica sensación de frialdad. Siempre siento frío, doctora, siento mucho frío. Bueno, también pasa a algunos jóvenes que están desnutridos. Esa sensación de cansancio y de frialdad la tiene y la razón es una desnutrición. Una capacidad disminuida para realizar actividades de la vida diaria. Si yo tengo poca energía metabólica, voy a tener cansancio para hacer mis actividades. Una pobre capacidad física. Normalmente el paciente no va a ser capaz de caminar tan rápidos ni tan lejos como el usual. A veces cuando hay esa pobre capacidad física, nosotros decimos, es una insuficiencia cardíaca, es un EPOC descompensado. Y no vemos que el paciente lo que tiene también es una desnutrición. Y también la letargia o los síntomas depresivos, ¿no? Entonces esos son síntomas que nosotros también deberíamos enfocarnos en buscar en desnutrición en el adulto mayor. Y lo otro, como cualquier entidad clínica, tiene factores de riesgo. Los factores de riesgo son la razón por la cual yo voy a activar mis alarmas y decir, ok, este paciente puede estar desnutrido. Y miren con lo que encontramos. La edad, acá sí, la edad por sí sola es un factor de riesgo de desnutrición.
O sea, si viene una persona a mi consulta, tiene más de 60 años, tengo que hacerle una pesquisa de desnutrición, porque lo más probable es que esté desnutrido. Eso tan solo por estudios de prevalencia, ¿no? Y porque también tenemos una entidad que se conoce como la anorexia del envejecimiento, en la cual un paciente, a la medida que pasan los años, puede tener por estados de fragilidad, por estados de comorbilidades, mayor índice de sustancias anorexígenas en nuestro cerebro. Es como que nuestro cerebro, en vez de pensar y de crear sustancias para tener apetito, como que las inhibe, ¿no? Entonces, la edad por sí sola ya es. Que el paciente tenga cáncer, o sea, el paciente con cáncer está desnutrido, ¿no? Paciente que tenga cualquier enfermedad crónica, EPOC, diabetes, insuficiencia renal, demencia. La desnutrición afecta principalmente sobre todo a las enfermedades pulmonares y a las enfermedades metabólicas. Entonces, todo paciente que tenga una comorbilidad, o una enfermedad crónica, tiene que hacerse un despistaje de desnutrición. Hospitalización. El ELAM, que fue un estudio grande latinoamericano de estudio o tamizaje de desnutrición en los pacientes hospitalizados, que fueron casi 9.348, el 50% estaban desnutridos. Yo diría que esto es bastante bueno. En mi tesis, que fue acá en el hospital de la FAB, la prevalencia de desnutrición en adultos mayores hospitalizados fue del 95%. O sea, prácticamente todos los pacientes que estaban hospitalizados estaban desnutridos. ¿Por qué? Porque lo primero que hacemos cuando un paciente se hospitaliza es poner los médicos NPO, ¿no? Nada por vía oral. Eso es gravísimo, porque justo frente a una enfermedad aguda, ¿qué se necesita? Alimento, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con las restricciones alimentarias. Y la presencia de úlceras por presión, sí, las presencias de úlceras por presión, sobre todo en los pacientes en casa de reposo, ya indican que el paciente puede estar en un estado de desnutrición porque su piel ya se ha vuelto más atrófica, de repente está con mucha baja de peso, entonces es un riesgo de desnutrición. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Es importante porque cuando hablan de desnutrición, lo primero que quieren hacer muchos médicos es tomar análisis. Los diagnósticos de nutrición no se hacen por analítica, se hacen por antropometría o por escalas ya validadas, en la cual simplemente teniendo un peso del paciente, teniendo una valoración de su ingesta, teniendo un centímetro y en casos especiales un dinamómetro, yo diría que con el centímetro podemos hacer el diagnóstico de desnutrición de nuestro paciente. Estos son para darles la última recomendación que hacen las principales sociedades de nutrición. Esto fue publicado en el Clinical Nutrition en el año 2019, a principios de este año. Fue un consenso tanto de la sociedad europea como de la americana, cosa muy buena, significa que varios países se han puesto de acuerdo con este tema, y en la cual ponen criterios fenotípicos y criterios etiológicos. Miren los fenotípicos, que el paciente tenga un porcentaje de pérdida de peso, ¿no? Importante, como 5%. Ustedes dicen 5%, ¿cuánto debe ser? 5% pueden ser 3 kilos. O 10% en 6 meses, ¿no? Un índice de masa corporal, que es la relación peso-talla. Si el paciente tiene, si es europeo, menos de 22 y mayor de 70 años, ya está con un criterio de nutrición. Asia, los de Asia siempre tratan de decir, ok, nosotros también tenemos nuestros estudios antropométricos, ¿no? Entonces ellos, por ejemplo, que son más delgados, menos de 20, ya consideran que el paciente recién está desnutrido. Masa muscular. ¿Por qué es importante la masa muscular en pacientes desnutridos? Porque el músculo es el principal tejido metabólico. O sea, es el principal tejido que va a hacer que la nutrición tenga todos los objetivos que querramos tener, que es el desenvolvimiento funcional. La única manera que nosotros nos desenvolvemos es con la capacidad motora y con la capacidad cognitiva. Entonces hay que medir músculo, por eso que digo, es muy difícil a veces tener pruebas validadas, pero hasta ahora el perímetro de la pantorrilla al menos es una medición que nos puede aproximar. El criterio etiológico, disminución de la ingesta. Acá es cuando nuestra nutricionista tiene que trabajar. Tienen que medir la ingesta calórica de un paciente. Si yo me acerco a donde una nutricionista y le digo que como un pan con pollo en la mañana, una gaseosa en la tarde y una sopa, me tiene que decir que estoy desnutrida. Eso es menos del 50% de las calorías que yo necesito, ¿no? Y que eso si persiste durante 2 semanas, ya es un criterio de desnutrición. Y el criterio más importante hoy en día, en la cual está centrada toda la medicina nutricional, es la presencia de inflamación.
el paciente desnutrido está por lo general inflamado. Y la inflamación tiene que ver con traumas agudos o con traumas crónicos. ¿Quiénes dan los traumas crónicos? Las enfermedades crónicas. Todos los pacientes con enfermedades crónicas tienen un nivel un poco leve de inflamación. Un paciente con cáncer va a tener un nivel mucho más alto de inflamación. Un paciente que está con infección, la fiebre es por algo, ustedes dirán, porque están todos los parámetros inflamatorios elevados. Un paciente séptico es un paciente que está gravemente inflamado y que por lo general ya hay un criterio de desnutrición. Entonces, cuando yo tengo solamente un criterio de estos tres fenotípicos y un criterio etiológico, yo digo, este paciente está desnutrido. Y no necesito de ninguna otra análisis para determinar esa desnutrición. Y que ya tengo que intervenirlo, ¿no? Entonces, eso es importante. Si ustedes están en el hospital, pues hacerlo, ¿no? Ahora, de todas maneras nos interesa y han sido extensamente estudiados los marcadores analíticos, porque es una manera de decir cuánta es la severidad de la desnutrición. Y cuando se hacen estudios, como el siguiente, en la cual han valorado todos los parámetros, incluyendo ya antropométricos, como es el índice de masa corporal, pero todos los demás son sanguíneos, y dicen, ok, ¿cuánto de esto repercute en la desnutrición de un adulto mayor? Estos son los que han salido como predictores de desnutrición y de desnutrición severa. La hemoglobina, paciente con anemia, paciente que está desnutrido y paciente que está inflamado. Paciente que está frágil, es un criterio de fragilidad, también es un criterio de cachexia. La hemoglobina, paciente con anemia, casi el 90% está desnutrido. La prealbúmina, algo que es muy difícil porque muy pocos laboratorios lo dosan, pero esta es la que me mide mejor desnutrición, no la albúmina. Miren, la albúmina no salió como marcador. La albúmina más es un marcador de pronóstico. Si yo tengo un paciente con hipoalbuminemia, es un paciente que probablemente, si está infectado, va a morir, si se va a operar, va a terminar en una complicación quirúrgica. O sea, es un factor pronóstico. No necesariamente indica desnutrición como si la prealbúmina. El colesterol total, acá es mi discusión con los cardiólogos. Mis cardiólogos quieren bajarme el colesterol al suelo y yo no, porque cuando el colesterol está tan bajo, el paciente está desnutrido y con trastornos metabólicos. Hay que cuidar mucho la baja de colesterol. Y las proteínas totales, más que la albúmina, un buen marcador de proteínas totales bajas me indica que el paciente está con un estado de desnutrición y probablemente de desnutrición severa. Obviamente todo esto fue valorado con la escala que se utiliza como referencia en desnutrición, que es el MNA, que es la valoración de Mini Nutritional del anciano, ¿no? Que si es menos de 17 está desnutrido. Entonces, si quieren tomar algo de analítica, podemos considerar estos valores. ¿Qué es la desnutrición relacionada a la enfermedad? Este es el término actual de diagnosticar desnutrición en un adulto mayor. Es un estado agudo, porque puede ser agudo, por ejemplo, durante un proceso infeccioso, puede ser crónico, en una enfermedad crónica, en la cual grados variables de sobre o subingesta, con o sin actividad inflamatoria, ven como ya introducen este concepto de inflamación, dan lugar a cambios de la composición corporal y miren, y a una funcionalidad disminuida. Al final la desnutrición siempre se va a relacionar con menor funcionalidad en el adulto mayor, porque el primer tejido que se va a afectar con la desnutrición es el músculo. Estas son actualmente las categorías de desnutrición que tenemos en el adulto mayor o en cualquier persona. La primera, la desnutrición, todas estas tres son desnutriciones relacionadas a enfermedades. Y esta es la desnutrición sin enfermedad. Y ustedes me dirán, ¿cuál es la desnutrición sin enfermedad? La inanición, la que sufren, por ejemplo, los niños en África. Los niños de África que no tienen que comer, o en poblaciones acá en Perú, no tenemos que mirar tan lejos, de extrema pobreza, que sí, son problemas socioeconómicos, de escasez de alimentos, ¿no? Pero normalmente el adulto mayor tiene más bien una enfermedad de fondo, que es lo que lo está desnutriendo. Tenemos la relacionada a enfermedad aguda, clásicamente un paciente infectado con sepsis. Ese paciente está desnutrido. Y si hay inflamación, pero esta es crónica, es clásicamente el paciente que tiene cáncer, ¿no? Un paciente que tiene cáncer comienza con diferentes estados de cachexia. Y la desnutrición sin inflamación, o lo que actualmente dicen los expertos, inflamación mínima,
es la relacionada a todas las enfermedades que ustedes conocen, EPOC, diabetes, enfermedad intestinal, síndrome de Crohn, todas las enfermedades, todas van a producir un estado de desnutrición. Entonces, tenemos que comenzar a catalogar a nuestros pacientes de acuerdo al estado o por ejemplo, ponerle la desnutrición el apellido, con o sin actividad inflamatoria. ¿No? Esto es para decir los estados. La prevalencia, ni qué decirlo, por eso es un síndrome geriátrico. La prevalencia de desnutrición en adultos mayores es bastante alta, puede llegar al 18% en la comunidad y a hospitalizados casi el 50%. Hay estudios que prueban hasta el 70 o 80%, como por ejemplo mi estudio acá en el hospital de la FAO. Consecuencias de la desnutrición, miren, declinación funcional, disminución de masa muscular y ósea. Desnutrición es causa de osteoporosis, ya nos lo dijo el doctor Dinamarca. Disfunción del sistema inmune, esta es la razón por la cual un desnutrido va a tener múltiples infecciones. Retraso en la recuperación postquirúrgica, alta tasa de hospitalización y de readmisión y obviamente riesgo incrementado de mortalidad por una complicación. Entonces, todas son consecuencias nefastas en el adulto mayor de la desnutrición. El proceso de alimentarnos también es importante saber que tiene impulsos involuntarios e impulsos voluntarios. O sea, el proceso de alimentación es bastante complejo, eso es lo que les quiero explicar con esta lámina. Cuando hay un adulto mayor, el adulto mayor va a tener menos hambre y menos sed. Y eso sí, un poco se va a suscitar por el envejecimiento del paciente. Como les digo, cuando uno envejece con algún grado de inflamación, las sustancias que nos quitan el apetito van a estar incrementadas en nuestro cuerpo. Pero miren los impulsos voluntarios. ¿Cuántos de los adultos mayores reconocen la necesidad de comer? ¿O cuántos comen solos? ¿No? Entonces eso les quita más la voluntad de comer. O hábitos adquiridos dañinos, ¿no? Por ejemplo, no cenar. Yo cuando trabajo en el consultorio, ¿usted cena? No, yo no ceno. ¿Usted cena? No, yo, ¿por qué no cena? O sea, las comidas que desde un principio conocemos es desayuno, almuerzo y cena. No hay razón para quitar ninguno de estos alimentos. Después vienen los recursos funcionales, la función cognitiva. Por eso es que la demencia está altamente asociada a la desnutrición. Cuando decae la función cognitiva va a decaer el proceso de alimentación. Comer es algo bastante complejo, prepararse los alimentos, comprarlos, adquirirlos, cocinarlos. Debo decir, bueno, para mí me cuesta mucho cocinar, o sea que yo sí enaltezco a las personas que cocinan. Es bastante elaborado el hecho de cocinar. Entonces, una función física, una función motora, ¿no? Y un sistema de apoyo. Si yo ya tengo dificultad para traslado, yo dependo de alguien que me traiga los alimentos para comer. Y sucede que el adulto mayor a veces está desnutrido porque no hay quien le alcance los alimentos a su casa. O si va una vez a comprar, tampoco puede cargar todo porque ya está débil. Entonces compra poquito y comienza a comer poquito. Miren cómo también factores extrínsecos involucran el proceso de alimentación en una persona, ¿no? Y por último, el acto de comer, la fase involuntaria. Acá les puede hablar extensamente las terapistas del lenguaje. Nosotros para comer, para poder deglutir, hay una fase voluntaria que es, ay qué rico, muevo la lengua, qué sabroso y me llevo la comida hacia atrás. Pero una vez que ya el bolo está en la parte de atrás de la faringe, ya tiene que deglutir por una buena actividad cognitiva, o sea, cerebral y muscular. Entonces, si el paciente, por ejemplo, desarrolla una disfagia, que es una incapacidad deglutoria, hay que diagnosticar qué tipo de disfagia tiene el paciente. Si es una voluntaria, bueno, hay que mejorar la parte oral, los gustos, los movimientos de la lengua, la musculatura de la masticación. Pero si es involuntaria, pues estamos entrando en problemas, ¿no? Y esto es para que entiendan ustedes que cuando hablamos de desnutrición en el adulto mayor, estamos hablando que es un síndrome geriátrico que tiene múltiples factores. Por lo cual, la desnutrición no debemos enfocarla en decir, ok, vamos a darle al paciente que, vamos a darle su suplemento nutricional. Eso no va a servir de nada. Porque si estamos hablando que de repente el paciente está hospitalizado, tiene una enfermedad aguda, sus enfermedades están descontroladas, si vive solo, si tiene demencia, de nada sirve que le demos el suplemento nutricional. La intervención tiene que ser haciendo una valoración integral nutricional y viendo todos los factores que están influyendo en ese estado nutricional en el adulto mayor. Por eso es un síndrome geriátrico, porque es altamente prevalente, es multifactorial, multicausal.
y porque va a desencadenar los otros síndromes geriátricos en el adulto mayor. El identificar el riesgo nutricional y la desnutrición es un paso fundamental. ¿Por qué? Porque la intervención nutricional tiene que ser hecha para el paciente que está en riesgo como para el paciente que está desnutrido. Y como ya tener más de 60 años es un riesgo, todos los adultos mayores deben pasar por un tamizaje nutricional. El tamizaje nutricional se hace aplicando escalas. No voy a entrar un poco en el detalle, pero son escalas que todo clínico debe decidir aprender, son muy simples. Y una vez que la escala nos considera que el paciente pues tiene que hacerse un diagnóstico, pues aplicamos la escala de Gui, perdón, la herramienta diagnóstica de Gui que ya les enseñé, y consideramos una intervención nutricional inmediata. Y una vez que decidimos la intervención nutricional, tenemos que establecer las metas nutricionales. ¿Por qué? Porque la nutrición no es alimentación. Si yo intervengo nutricionalmente es por un objetivo terapéutico. Es como que si viniera un paciente con hipertensión y yo le digo, señor, tome su captopril. Ay, doctora, pero usted me da captopril y sigo con 18/9. Bueno, sí. Pero sigo tomando su captopril. Eso es lo que hacemos con la nutrición. No monitorizamos al paciente. No consideramos objetivos sobre qué vamos a nutrir, qué vamos a mejorar. ¿Cuál es el objetivo de implementar este programa tan costoso, porque es costoso, en un paciente? Vamos a mejorarle el peso, vamos a mejorarle la funcionalidad, vamos a mejorarle la ingesta calórica. ¿Qué es lo que vamos a mejorar en el paciente? Y en base a eso yo voy a determinar mis rutas y mis accesos. Decidir colocarle un tubo enteral, sea esto una sonda o un PEG, es porque yo voy a ser invasivo y agresivo en mi nutrición del adulto mayor. ¿Y por qué voy a ser invasivo y agresivo? Porque necesito considerar un objetivo terapéutico importante. Si no consigo ese objetivo terapéutico importante, yo le estoy haciendo daño a ese paciente. Porque estoy invadiéndolo a veces innecesariamente. Y seleccionar la fórmula o la estrategia alimentaria que vamos a hacer. Y obviamente al final tener un plan de alta nutricional en el caso del paciente que se encuentre hospitalizado. Porque muchas veces salen del hospital y nadie les hace un seguimiento nutricional. Es lo último, vaya al cardiólogo, vaya al gastroenterólogo, vaya al geriatra después del alta, pero no vaya al nutricionista o entable con el médico una guía de intervención nutricional, que es muy importante. Mejorar los alimentos o aumentar su volumen no es la solución exitosa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues si el paciente, por algún momento nosotros a la hora de hacerle un tamizaje lo encontramos bien nutrido, no es que nosotros le vamos a dar de alta. Le vamos a decir, ok, usted es adulto mayor. Si usted salió muy bien, tiene buena nutrición, pero en 6 meses o en 3 meses tiene que volver a hacerse una valoración corta. Si el paciente está desnutrido o en riesgo, yo voy a evaluar que si tiene el paciente disfagia, si realmente puede mejorar su ingesta oral, si el paciente deglute bien. De eso va a depender la dieta. Si tiene una buena ingesta oral, pues le doy alimentos por la boca, le mejoro los alimentos o, en caso necesario, también le añado a los alimentos de repente un suplemento nutricional. Si el paciente tiene disfagia y yo lo quiero mejorar, pues tengo que ahí optar por el uso de las sondas o las PEG, ¿no? Pero siempre y cuando también intervenga con todos los otros factores asociados a la desnutrición. La dificultad cognitiva, la dificultad física, los problemas psicológicos, la polifarmacia, todo lo demás, si no estoy haciendo una intervención deficiente, ¿no? ¿Cuál es la intervención? ¿Cuáles son los resultados? El primer resultado que ustedes tienen que lograr es la ingesta calórica, y es la más difícil. Si ustedes evaluaran a un paciente con la nutricionista que tiene que consumir 1800 calorías, pues esos 1800 calorías tienen que ver en cuánto tiempo lo va a ingerir el paciente. Si está en una unidad de hospitalización, pues normalmente en 3 días ya tendría que estar con las 1800 calorías. Si es un paciente que está en una unidad de rehabilitación, dicen que por lo menos son 2 semanas. Si está en un ambiente tranquilo, estable, como consultorio, ya en un mes tendría que lograr consumir las 1800. Si no consigue las 1800, no están logrando el primer objetivo de una intervención nutricional, que coma las calorías necesarias. Y las calorías con sus macro y sus micronutrientes. El segundo es el peso y el índice de masa corporal que vienen en conjunto. El índice de masa corporal
ya se sabe cuáles son saludables para el adulto mayor, más o menos se mueven entre 22 a, bueno, en realidad entre 23 a 26. Entonces, el peso del paciente que yo elijo llevar tiene que ser con un índice de masa corporal entre 23 a 26 del adulto mayor. Entonces, con eso digo, ok, obviamente el peso no se va a conseguir en un mes, el peso por ahí comienza a mejorar en los 90 días, pero también es algo que yo voy monitorizando. Lo otro que tiene que mejorar es la fuerza de prehensión, y eso significa que junto con la nutrición que voy a mandarle al paciente, ejercicios. Es un binomio, la nutrición no va sin ejercicios. Por eso que las unidades de hospitalización, incluso en las unidades críticas, como son los cuidados intensivos, están haciendo trabajo de terapia física con resistencia para que mientras lo nutran comiencen a activar el músculo. Si no activamos el músculo, de nada sirve la cantidad de calorías que yo le pongo al paciente, ¿no? Estos son los requerimientos energéticos, esto es meramente teórico, pero para decir que no son pocos, son 30 kilocalorías por kilo por día en los adultos mayores. Esto es para decir que el músculo es el que más se afecta cuando el paciente está hospitalizado, y esto es para indicar que cuando nosotros, como nutriólogos, el equipo interdisciplinario valora el uso de la sonda, no es la última opción. No hay que esperar que la disfagia realmente produzca una excesiva baja de peso a un paciente que, por ejemplo, está sufriendo un Parkinson o un deterioro cognitivo pero todavía leve o moderado, para mejorar su nutrición. Estas son las fotos que deberían enfocarse y no las otras del paciente con sonda ya postrado, ¿no? Esto para decir que las metas siempre van a ser mejorar la ingesta. Esto en un ambiente hospitalizado va a ser en 2 días, ¿no? Y en un ambiente de hospitalización siempre va a ser evitar el síndrome de realimentación. Esto es considerar que la mejor nutrición en el adulto mayor va a ser la nutrición con proteínas, porque lo que tenemos que mantener y recuperar en el adulto mayor es el músculo. Entonces las proteínas son las que principalmente juegan un rol en la recuperación muscular. Y esto junto con la vitamina D, y que dice acá, el ejercicio. Esos son todos los, nada más para indicar, estos son todos los estudios que prueban que proteínas en el adulto mayor es el macronutriente más importante. Y que la cantidad que hoy en día se está valorando es de 1.2 a 1.5 gramos por kilo de peso. Eso es para un adulto mayor con algún tipo de comorbilidad. Esto para indicar que lo primero que dejan de comer las personas mayores son las proteínas. Incluso hay estudios importantes de seguimiento que dicen que las personas que no alcanzan los requerimientos proteicos es porque se saltan una comida al día. O sea que cuando a mí me dicen que no están comiendo la cena, yo ya sé que no solamente están desnutridos, sino que están comiendo menos proteínas. En intervenciones, en forma rápida, ¿cuál es la intervención más eficaz en un adulto mayor? Pues son 2 cosas. El uso de la consejería nutricional, el uso de la mejora de la ingesta calórica y el uso de suplementos nutricionales. Mejorar la ingesta calórica en un adulto mayor es un desafío, no se logra fácil. Por eso es que ahí sí el uso de suplementos nutricionales ha probado ser adecuado, más la consejería nutricional, más los ejercicios. ¿Y cuánto mínimo le tengo que dar de intervención a un paciente? Un mes. Por lo general son 90 días de seguimiento, ¿no? Y estos son el uso de los diferentes suplementos nutricionales que tenemos y sus diferentes aplicaciones, principalmente en pacientes con fractura de cadera, pacientes que tienen riesgo o desnutridos, ancianos frágiles, pacientes que tienen úlcera por presión y pacientes hospitalizados, ¿no? En problemas de disfagia, no todo tiene que ser un puré que no tenga una buena visión. Esto solamente para traerle que en trastornos de disfagia, la idea es que el paciente siga alimentándose por la vía oral, siga produciendo mejora, pero con cambio de textura de los alimentos, pero también con cambio de presentación. Cuando yo hablo de dieta papillada, yo hablo de esto. Cuando me traen esto como dieta papillada, pues francamente tengo ganas de agarrar a la nutricionista y al dietólogo y decir, ¿quién se va a comer este puré? ¿Por qué no lo pueden presentar así? Porque la comida tiene que ser un placer, la comida la hacemos 3 veces al día, no puede ser una tortura. En los niños se habla tantísimo de que no torturen al niño para comer, no le hagan que sea un trauma limitarlo. Pues lo mismo le digo a los cuidadores de los adultos mayores, la comida no puede ser una tortura.
No puede ser algo que se repita 3 veces al día y sea un sufrimiento para el adulto mayor, eso no es calidad de vida. Y por último, para reconocer que la intervención nutricional también tiene un aspecto ético. Cuando no se va a lograr un beneficio, tampoco seamos tan agresivos. En pacientes que tienen caquexia refractaria, que ya tienen sus entidades diagnósticas y bien establecidas, pues establecer vías o rutas invasivas de alimentación solo logran más sufrimiento en el paciente, porque el paciente igual no va a mejorar, hay una enfermedad muy avanzada. Y ahí la nutrición tiene una gran limitación. Y lo otro son las demencias avanzadas. Sobre todo por el avance de la demencia, el paciente llega a la disfagia, ¿no? Que es una etapa muy tardía dentro de la demencia. El paciente suele tener la comida en la boca, juega, la bota, no la pasa. Y lo que hacemos nosotros es pensar que es el momento de utilizar una sonda, cuando el paciente ya no come, pero porque la enfermedad ya no le permite comer. Normalmente son pacientes que incluso ya no caminan, que tienen apraxia de marcha. Entonces, ¿cuál es el beneficio de invadirlos? Eso siempre es importante discutirlo con el médico. No estoy diciendo que haya una sola vía de consenso en este caso, sino que discutir estas cosas son muy importantes, porque la nutrición no es alimentación. La nutrición es algo que tiene ya evidencia científica probada. Eso es todo. Gracias. Agradecemos a la doctora Claudia Valdivia por tan brillante ponencia.